Recibimos en nuestra entrevista central de este miércoles al doctor Franklin Peña. Él es diputado al Congreso Nacional, representante de la provincia de San Pedro de Macorís. Buenos días, diputado, ¿cómo se siente? Muy buenos días, bien, gracias y gracias por permitirme estar aquí con ustedes en este día. Sí, el doctor es diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, representando la Sultana del Este. Se ha acercado aquí a nosotros para darnos una amplitud, un proyecto que busca proteger aún más a los envejecientes, ¿verdad? Exacto. Entonces, háblenos en qué consiste ese proyecto, doctor. Bueno, desde el 2012 yo soy diputado por San Pedro de Macorís a la fecha y vengo trabajando con envejecientes desde el 1988, donde por primera vez entré a un geriátrico ya como médico familiar. Y desde ese entonces tuve vivencias que me hicieron reflexionar de que teníamos que tener una ley que realmente protegiera al envejeciente. Existía ya una ley, que es la ley de protección al envejeciente. La 352. 352-98, o sea, precisamente... Es reciente, una ley joven. Sí, de 1998. Del 98, sí. En el primer gobierno de Leonel, del 15 de agosto. Esa ley nació, diríamos que muerta, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque no se conoció y muchas personas, ni comunicadores, ni en el medio, ni los envejecientes, conocen realmente la ley. Poco a poco se han hecho esfuerzos que luego ya precisamente en otro gobierno de Leonel Fernández, en el 2004, en octubre, es que surge lo que es el reglamento para la aplicación de esa ley, ya que se había promulgado la ley, pero sin embargo no había ningún accionar. ¿Algunos avances a partir de esa ley que haya mejorado la situación de los envejecientes? Por supuesto que sí. En el 2006 se crea el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el CONAPE, donde doña Natalie Marí está al frente y comienzan algunas acciones en donde poco a poco se han logrado aplicar algunas de los articulados que van en beneficio de los envejecientes. Sin embargo, la ley se hace vieja sin aplicarse. Hay muchas cosas que la gente desconoce, muchos derechos que tiene la persona envejeciente que se han quedado en el olvido prácticamente. Por ejemplo, las filas en los lugares públicos y privados. Exacto. ¿Qué otros elementos dentro del articulado de esta ley benefician al envejeciente que no se están cumpliendo en este momento? Por ejemplo, montarse en un transporte público tiene un 30% de descuento. En cualquiera, no importa, en cualquier... Una Eso está persona estipulado por en la encima ley. de 65 años está estipulado. Después que son adultos mayores. Exacto, después que tiene esta edad. Si tiene por encima de 65 años, estudiar gratis en la universidad del Estado. Oh. Y si es una universidad privada, debe tener un descuento de un 15% mínimo. Ir a un médico, por ejemplo, privado, un descuento de un 15%. Ir a un espectáculo público, o sea, una presentación de un artista, al Teatro Nacional, a los juegos de béisbol, que ahora mismo precisamente estamos en época de pelota. Parte de nuestro espectáculo. Tiene un 30% de descuento. O sea, por ley, no es que va a pedirlo a ver si se lo dan, sino que existe la ley. Entonces me llama a preocupación, discúlpame José, que se pretenda ahora modificar esta ley si lo que ha ocurrido es una falta de aplicación y la responsabilidad debe recaer en el órgano que la propia ley creó, que es el Consejo Nacional para Protección del Envejeciente, el CONAPE. ¿Por qué no abogar mejor por la aplicación de ese articulado que, como bien usted señala, nadie lo conoce? Mira, yo tenía entendido de que las filas, la protección, pero no sabía de los descuentos, nada de eso, y qué bueno. Sí. ¿Por qué la modificación? Es que la ley, como digo, para su momento fue buena, fue excelente, porque, repito, fue en el 98, fueron los primeros pasos, pero las cosas cambian. Tú hablabas de los celulares ahorita y todo cambia rápidamente, igual la ley.
nació con un defecto, no tenía sanciones. O sea, no nació con, no surgió con las sanciones necesarias para los que violaran la ley puedan pagar las consecuencias. O sea, ya yo estoy cayendo casi en lo que es este grupo de edad, ¿no? Que dicho sea de falta paso, mucho, diputado. Aparentemente, pero no tanto. Sí. Pero la realidad es que había que cambiar muchas cosas porque 50 años atrás, una persona de 50 años ya era un viejo. Ya era un viejo. Ya decía, eso es un viejo, ya de 50 años. Tal vez yo tengo 53. Mira qué bien se bueno, ve. y no lo aparenta. Y pienso estudiar 3 carreras más. Bueno, y te falta tanta cosa por hacer. La mujer lo va a votar. No, y tener 2 muchachos más también. Sí. Yo con mi edad también acabo de estudiar algo y pienso estudiar más adelante algo, ¿no? Porque es médico de profesión. Sí, me siento con energía, me siento joven. Sin embargo, una de las cosas que precisamente está en esta ley que piensa que se debe aplicar con más energía es que después de los 50 años en ningún lugar nos quieren dar trabajo. Eso es así. Ni privado ni público. Y lo más increíble es que nuestras mismas instituciones de salud, pues, no quieren dar de trabajo a la gente que pasa de 45 años. No, ya tú no puedes trabajar aquí porque tienes 45 años. Pero ¿qué pasa? Las expectativas de vida han aumentado significativamente en los últimos años. 50 años atrás eran, como repito, una persona de 50 años era ya una persona vieja, ya estaba acabado, prácticamente. Ahora una persona de 75 años está durísimo. Mire, usted tiene 50. 53. 53. Y no lo aparenta, número uno, y tiene mucha energía, una capacidad mental, una capacidad física, que significa que le falta muchos años. Entonces, ¿cómo puede una persona condenarse a no trabajar ya en el Estado? Y, repito, las instituciones privadas, personas por encima de 50 años también. Cuando le quedan 20 años mínimo, porque las expectativas de vida actualmente en nuestro país, gracias a Dios, y gracias también a los gobiernos que hemos tenido, ha aumentado significativamente. De 50 que pasó hace 50 años, ya estamos en las expectativas de vida de 72, 73 años. La calidad de vida influye mucho. Y para el hombre y para la mujer hasta de 75 años. O sea, que ha aumentado las expectativas de vida y eso se debe a muchas cosas y va muy ligado, a pesar de todas nuestras deficiencias, a pesar de nuestras carencias, a pesar de tantas cosas que nos faltan en nuestro país, es gracias a que ha mejorado la calidad de vida, hay más facilidad de acceder a los medicamentos, que antes un hipertenso, mayor conciencia en la alimentación. Mayor conciencia en la alimentación. Vital. Algo que está pasando, que también hay más conciencia en cuanto a hacer ejercicio. Exacto. Hay gimnasios en todos los barrios, pobres, ricos, y la gente tiene un poquito más de conciencia de ir a hacer ejercicio. O sea, hay muchos factores. Doctor, entonces, ¿cuál es el punto central de este proyecto? De la reforma. De la reforma que usted está. Vamos a puntualizarlo por orden de importancia. Lo más importante de todo es que haya sanciones para las personas que no las cumplan. Lo número uno. Y ampliar los servicios. O sea, lo principal es, ¿cuál es el problema principal que existe en la persona envejeciente? No está en el Estado, está en la familia. Y lo primero que precisamente pretende esta ley es que, al igual que con los niños, hay una ley de manutención para el adulto mayor. Pero y qué interesante. La familia no se puede deshacer de sus mayores, o sea, de su papá, de su abuelo, porque también tiene sanción. O sea, usted como hijo es responsable de su papá y de su mamá y de su abuelo. Ahora, si por cualquier condición física o mental usted no puede hacerse cargo de ellos. O económica, pero aún económica, tiene que compartir legalmente mediante esta ley. El afecto. Exacto. Que para el adulto mayor, sobre todo el adulto mayor, que creo que esa ley debe también ampliar, diputado, no sé si usted lo tiene contemplado, creo que 65 años es muy bajita ya, partiendo de lo que acabamos de hablar, de la probabilidad de vida que ha aumentado. Yo creo que debería partir a partir de los 70 años, 65 años un muchacho. Ojo, cuidado con eso, porque hay una propuesta del asunto de las pensiones.
Y sabes que es entonces un bueno, aspecto de negocios que ahora se está planteando que el retiro, porque lo mejor siempre sería que uno se retirara joven realmente. Para poder disfrutar la pensión. Pero entonces si tú retiras a una persona de 70 años con una pensión pírrica, medicina, entonces se va a perder todo. Es verdad. O sea, hay que tener ahí como... Es un buen enfoque. Precisamente. Pero poco una media. Sí. Precisamente nosotros en vez de dejarla ahí, pretendemos bajarla un poquito. Bajarla. Sí. A pesar de que para pensiones, sí, contemplar 65 años, pero para caer en lo que es persona adulto mayor, como se dice actualmente, 60 años. Es muy bajita. Dejarla en los 65 pero para la pensión es justo. Le quedan 12 años más nada más de vida, porque el promedio de vida es 72. Que muchos vivan 75 y que todas las proyecciones, y que Dios lo permita que sea así, van en aumento las expectativas de vida, y que déjeme decirle, hay países desarrollados que tienen mejor expectativa que nosotros, pero hay otros que están más o menos similares a nosotros, y hay muchos factores. Ustedes mencionaban también la pensión, ahí está la pensión, pero hablaba de la familia. Lo principal de todo es la familia. Mire, mi experiencia más amarga dentro de mi carrera la viví precisamente en los geriátricos. Yo conocí gente allí que hicieron fortunas. Me tocó trabajar en los geriátricos de las hermanas Mercedarias. En el 88 entré por primera vez, como digo, a principio, que hacen un trabajo extraordinario porque acogen a los envejecientes. Y en esa época, en el Carter de Oro York, teníamos envejecientes que eran personas ricas, que había dos niveles, la parte de arriba para los ricos y para la de abajo lo de los indigentes. Los ricos ayudaban a mantener a los indigentes. Ahora, ¿con qué realidad me choqué yo ahí? Que muchas personas que habían acumulado fortunas, que habían hecho toda su vida, habían pasado trabajando para que los hijos estuvieran bien, tuvieran una herencia, estaban abandonados. Y su dolor no era que no estuvieran bien, porque realmente estaban bien, con aire acondicionado, con nevera, la falta con lo que humana. querían. Era que los hijos muchas veces pasaban 6 meses, y hay un caso de una señora que siempre lo recuerdo, muchos casos, pero ese muy en particular, de un empresario de mucho dinero de este país, que su mamá estaba allí y pasaban 6 meses y no la iba a ver. Y el dolor de la doña era, a pesar de que al principio ella lo ocultaba para protegerlo, la protección materna, que se manifiesta aún recibiendo dolor. Exacto. Sin embargo, hubo un momento en que irrumpió en llanto contándome la realidad, el fondo del asunto. ¿Y cuál era ese empresario? No, son cosas ya. Y hace usted me lo dice ahorita. Usted me lo escribe un papelito. Vive. Pero son realidades. Sí. ¿Está vivo? No, murió de un infarto. Doctor, el sistema de las casas de acogida en República Dominicana para las personas ya de la tercera edad, envejecientes, ¿cómo está esa situación? ¿Hay realmente una protección de parte del gobierno, del Estado, o la parte privada, los lugares privados son muy caros? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Se ha estado haciendo esfuerzos desde hace ya varios años, ¿no? Los primeros intentos, fue el gobierno de Leonel, después el gobierno de Hipólito hizo algunas casas de acogida con algunas ayudas internacionales. Luego el que se inicia el CONAPE también ha hecho varias casas de acogida en diferentes provincias que hay que felicitar el trabajo que ha venido haciendo. Los programas de acción social, los programas sociales del gobierno, pues también han ayudado, y en los últimos años se han creado varias casas de acogida o de día. La última en que yo fui, participé, porque siempre he estado ligado, inclusive di clase durante varios años de geriatría en la Universidad Central del Este, fue en San Cristóbal, una casa de acogida muy bonita, en un área rural, en donde va la comunidad durante el día, los envejecientes, allí son cuidados, y creo que el Estado debe hacer un poco más. Se está haciendo, pero debe hacer un poco más. Dentro de esta modificación a la ley, que antes se contemplaba que los ayuntamientos tenían que aportar, ahora también por esta ley, cada institución del Estado, por ley, debe aportar un porcentaje
al envejeciente, un 1% de su presupuesto general. Y no se podría también ampliar ahí como un fondo tipo Infotep, que todo el que tiene una actividad comercial también aporta, una parte muy mínima, pero cuando se reúnen todos, impacta con el tema de la educación técnico-profesional. Pudiera también en ese sentido, para los hogares de acogida, un pequeñito aporte del sector empresarial. Pudiera ser de lo mismo que se paga dentro de lo que es el Infotep mismo se paga, como tú lo sabes, cada institución. Se paga también todos los seguros, el seguro, la FP. Dentro de todo eso se puede volver un pequeño capítulo. Claro. Sin embargo, si cada institución del Estado orienta, solamente se pide un 1% en la ley, que se oriente al envejeciente. En esta ley también que estamos nosotros tratando de reformar y que ha participado todas las instituciones, porque yo tengo ya 15 años como diputado y desde que entré, 15 años y pico, existe este proyecto. Se ha modificado muchas veces, se ha aprobado en la Cámara de Diputados, se ha caído un par de veces en el Senado. Entonces, ahí se plantea que no únicamente ese 1%, sino que también tenga participación mínimo un 5% de la persona envejeciente. En el aspecto laboral. En el aspecto laboral. Como en Estados Unidos. Tanto privado como público, como en Estados Unidos. O sea, que tú vayas a una institución y que no, o yo, y que no nos digan, no, tú pasas de los 50 años. Claro. Eso es discriminación cuando estamos en la mayor capacidad. Porque ahora los conocimientos que tenemos ahora no son los conocimientos que teníamos hace 30 años. Aunque se tenía más energía, más voluntad, sin embargo, lo que se tiene ahora es muchísimo mayor. Se puede dar mucho más en cuanto a capacidad se refiere, porque la experiencia no se improvisa, sin embargo se rechaza. Mire. Doctor, la población dominicana, perdona Pedro, ¿tiende a ser más vieja o nosotros vamos a un ritmo adecuado? Porque tenemos ejemplos, por ejemplo, en Europa, donde muchos países están preocupados porque su población se está envejeciendo de manera rápida y los que vienen detrás no tienen muchos hijos. Quizás no tienen ningunos. Es decir, ¿aquí cómo vamos con eso? Aquí llevamos un ritmo de crecimiento de la persona de la tercera edad o adulto mayor bastante adecuado a otros países desarrollados, yo diría. Porque para considerar una población envejeciente, antes se consideraba un 7% de la población general. Ya nosotros estamos cerca del 12%. Por encima de los 60 años, ¿de acuerdo? Cerca del 12%. Tú tienes 53, por ejemplo, y mira lo duro que tú estás, o sea que fácilmente tú llegas a los 70, 80, si Dios permite, si sigues como va. Hay países que es cierto, su población, como China, por ejemplo, porque restringieron mucho la natalidad, Islandia, Finlandia, Noruega, Escocia, son países que, inclusive Islandia, digo esta información aquí, sí, importante, está pagándole a hombres de fuera para que vayan a casarse con sus mujeres. Oye, Carlito. Pagan $5,000 por casarte y $5,000 mensual. Los hombres que vayan y se casen con sus mujeres. Y son mujeres preciosas del mundo. Tuve la oportunidad recientemente de estar cerca por ahí. Islandia. Es un país pequeño. Pero así, igual que Islandia, Finlandia, Noruega, Escocia, son países que, Suecia, son países igual que Escocia, que la población de adultos ha crecido tanto que ya ha disminuido los jóvenes, la fuerza laboral. Y es una gran preocupación que tienen. Diputado, nos tenemos que ir. Nos marca el reloj eso, pero brevemente, la posición suya con este debate a destiempo, usted del Congreso y le tocará levantar la mano. PLD. Y es del PLD que como que le apetece este tema y le gusta ya, nadie quiere bajarse del trono. Con el tema de la reelección presidencial, ¿cuál es la posición suya? Lo primero es que yo pienso que no va a haber reelección. Porque ya el presidente en múltiples ocasiones ha dicho que no. Él lo dijo anteriormente. Sí, pero ahora con mucho más firmeza. Y yo entiendo que no va a haber una reelección. Yo creo en el presidente. Número uno, creo que ha hecho una buena gestión. Sí. Excelente gestión.
le ha dado continuidad a lo que vino haciendo Leonel Fernández. El país, con sus defectos, se ha desarrollado de una manera extraordinaria. Y una cosa es hablar y otra es ver. O sea, sabemos que hay muchas deficiencias, pero antes usted tener un carro, aunque fuera comunicador, médico, lo que fuera, era difícil. Muy difícil. Ya cualquiera tiene un carrito o una pasola o un motor. O sea, hay que ver lo bueno y lo malo de cada cosa. Tenemos cosas muy malas como la delincuencia, que es algo que debe corregirse. Narcotráfico, que es algo fatal que debe corregirse. Pero hemos mejorado y yo confío. La corrupción, que sin lugar a dudas, es uno de los principales desafíos. Que es uno de los principales desafíos que tenemos en nuestro país y que debe mejorarse para que la democracia siga en nuestro país mejorando. Y que sí, como creo que debe mejorarse la corrupción en todo el aspecto, en todos los ámbitos, perdón, porque la corrupción lamentablemente ha permeado nuestra sociedad de arriba a abajo en muchos aspectos, no nada más los políticos. No, en la sociedad. Lo que pasa es que el político está más expuesto al público. Pero ¿quién corrompe a los políticos? Los empresarios. Principalmente, o sea, todos debemos tratar de que sigamos mejorando. No quería dejar pasar, sé que el tiempo se terminó, que hoy son las elecciones del Colegio Médico. Del Colegio Médico, usted va a votar. De aquí usted está con Clemente Terrero, me imagino. Ah, yo pensaba que usted estaba con... No, pues con Waldo Huelga. Es del PLD. Pero Amarilia es muy buena. Sí, Amarilia es buena. Waldo ha hecho su trabajo. Pero él está con Terrero. Cada uno ha hecho su trabajo. Sí. Pero sin embargo, yo estoy con Terrero. Sí, y no únicamente por ser PLDista. Yo conozco a Terrero de hace muchos años. Y el doctor Terrero, aparte de la especialidad que tiene, que no es tan común en nuestro país, es un científico, un epidemiólogo, como persona, epidemiólogo y también infectólogo. Sí. Y como persona, no sé si ustedes lo han tratado. Yo, claro que sí, yo lo he tratado bastante. Una persona humana, muy humilde, un científico, un investigador, y creo que puede hacer un buen trabajo desde ahí. Fundamentalmente por eso creo en él y creo que sí que... Suerte a todos los candidatos, que son 4 y que gane el mejor. Bueno, gracias. Esa es nuestra apuesta, Pedro, José. Hemos llegado al final. Así gracias, es. doctor. Interesante proyecto. Esperemos que inmediatamente usted lo someta, tengamos noticias positivas para esas personas que están ya superando los 60 y para también nosotros que vamos rumbo hacia allá. Exacto, muchas gracias a ustedes. Señores, doctor Franklin Peña, diputado provincia San Pedro de Macorís, ha estado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias, la invitación. Mañana a las 6 en puntico, equipo completo, Despierta RD. Feliz resto del día.